Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Porque hoy damos un giro a la historia y salimos de lo que es el éxodo histórico para entrar en el éxodo legal. Y viene una parte que es muy importante porque es la esencia de lo que es el reino de Dios. Dios le da normas, le da leyes, le da estatutos, le da leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Todo lo que es la organización de un reino. ¿Por qué? Porque pasa de ser familia a ser nación. Y eso requiere un proceso, un periodo y unos estatutos. Nosotros tenemos la Constitución. Y el pueblo de Israel recibió, después de salir de la liberación de Egipto, recibe la instrucción. Entonces vamos a entrar en este apartado que va a durar apenas 3-4 clases y vamos a ir viendo qué es lo que Dios dio, qué significado tenía entonces y cómo podemos nosotros aprovecharnos de esa ley que tiene varios miles de años, pero que tiene una esencia moral y espiritual. Y eso es eterno. Eso no cambia. Así que vamos a ir viendo. En la clase pasada ya vimos que en Refidín, que significa reposo, Dios hizo brotar el agua de la roca porque hubo una rencilla, ¿verdad? Masá y Meribá. Prueba significa Masá, Meribá, rencilla o revuelta o pelea contra Dios porque no había agua, ¿no? Después también vemos cómo Amalek se enfrenta a Israel y vence por la intercesión de Abraham junto con Aarón y con Ur, que sostenían sus brazos. Ya sabéis, Aarón era hermano de Moisés y Ur era cuñado de Moisés, según la tradición judía, porque la Biblia no lo menciona. Y la tercera parte de la clase de la semana pasada era que estaba juzgando al pueblo Moisés y estaba haciendo una barbaridad. Lo estaba haciendo él solo. Y Jetro, su suegro, vino y le aconsejó que reestructurara la organización y que delegara. Delegar es algo muy sabio, muy bueno, porque hace que el pueblo madure y que nadie se agote. Muy bien, pues vamos ahora a la clase décima y, como hemos dicho, al capítulo 19 y 20. Empezamos por el versículo 1. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Dice al tercer mes, en ese mismo día. ¿Cuándo salieron ellos? El 15 del mes de Nisán. Luego, el tercer mes, que era exactamente 2 meses. Salen el 15 del siguiente y el 15 del siguiente. O sea, el tercer mes, que era el mes de Siván, 2 meses justos, llegaron al desierto de Sinaí, donde se abre un nuevo periodo para la Iglesia, en este caso para Israel, como familia, y ahora Dios instituye una nación, un reino de sacerdotes, como veremos más adelante. Y aquí, en el versículo 2, dice: habían partido de Refidín, donde ocurrió la batalla con Amalek, donde tuvieron la rencilla por el agua, o por la escasez de agua, y salieron y llegaron al desierto de Sinaí. Fijaros que desde que salen de Egipto van de desierto en desierto. La península del Sinaí, todo lo que es la zona arábiga, es desierto. ¿Por qué Dios lleva al pueblo por el desierto? Para que valoren y vean la diferencia entre la tierra y el cielo, entre la escasez y la abundancia de Dios. Cuanto más oscuridad hay, más se percibe la luz que se emite desde un punto. Si tú pones una cerilla en la playa a mediodía, no se va a ver, pero si la pones de noche, alumbrará. De la misma manera, Dios pone el pueblo en el desierto para probarlo y que la luz de Dios resplandezca sobre todo lo que hay y no haya nada que lo distraiga. Muy bien, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en ese desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Pero Moisés había subido de delante de Elohim, pues lo había
llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esta fue la primera de las 7 subidas que Moisés tuvo que hacer al Sinaí. Vamos a ver que son distintos niveles, no va siempre a subir a la cima, pero son 7 veces. Yo lo que veo es que estas 7 veces, como el 7 indica, es plenitud. 7 veces que Moisés sube al Sinaí indica que debemos de permanecer siempre en la presencia de Dios. Es algo simbólico y tiene ese detalle. En la primera subida Dios le da instrucciones generales de lo que iba a ser, de lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios va revelando progresivamente su voluntad para que vayamos asimilando. Dios no nos da todo de golpe, nos abrumaría. Él, conforme vamos avanzando, Dios nos va dando conocimiento, inteligencia para comprenderla y sabiduría para aplicarla, pero no todo de golpe. Entonces, conforme uno va asimilando cosas, Dios te va dando otras. Así que en esta primera subida, Moisés lo que recibe es unas instrucciones generales de la voluntad de Dios y de los mandatos que él pedía. Y aquí dice algo importante, estamos en el 3. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Parece una repetición, pero aquí está hablando de 2 cosas que son distintas y complementarias. La casa de Jacob, ¿qué es? La familia. La casa Segovia, ¿verdad? Es mi hogar, mi herencia, es mi linaje, es mi familia. Sin embargo, los hijos de Israel ya está haciendo una mención a la nación. Porque Israel pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel. Y en Israel nace ya una nación. Aquí lo que hace Dios es completarla con 2 millones de personas y establecerla como pueblo suyo. Pero se ven 2 paralelismos complementarios. Nosotros somos nación santa, pero también somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Luego hay 2 perspectivas de un cristiano. Uno, como identidad y como familia nos identificamos con nuestro Padre. Somos sus hijos. Pero también somos un reino, una nación santa, un reino de sacerdotes. Y debemos de cumplir la doble expectativa. Por eso a veces confundimos y nos permitimos ciertos lujos porque mi Padre es Dios, pero también es tu Rey. Y debes respetarlo. Y no permitir que la confianza de hijo a padre sea irreverente como tu Rey que es. Y eso es lo que no entienden a veces muchos hermanos en la iglesia, que hay que respetar a Dios como Padre y hay que respetarlo como Rey. Y hay que postrarse ante su presencia y abrazarlo en la intimidad. Pero una cosa no quita la otra. Igual que un hijo con el padre debe ser respetuoso, ahora veremos todo lo que conlleva honrar a los padres, pero también cercano y poder expresar su corazón desde la intimidad. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, habla Dios, ¿verdad? Se lo dice a Moisés. Y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Algunos dicen que no son águilas, sino buitres. Los buitres, cuando son todavía las crías pequeñas, los llevan en su lomo y vuelan con ellos encima, hasta que ya tienen las alas desarrolladas para volar. De alguna manera está diciendo, os llevo sobre mis alas hasta que empecéis a volar vosotros. Y esto va a ser un proceso largo, pero inevitable. Y así ocurre con la iglesia. Cuando llegamos a los evangelios, a conocer al Señor, somos bebés. Nos llevan en volanta, nos enseñan todo, nos guían, nos cuidan cuando tenemos problemas. Pero espera Dios que empecemos a volar y que seamos cobertura para otros. Porque el que no madura, el que no crece, acaba siendo un inmaduro, un carnal, que todavía necesita leche espiritual y no alimento sólido. Y dice el Señor que nos ha traído a ese lugar con sus alas poderosas. Hasta aquí hemos llegado por su misericordia. Ahora pues, si de veras, y dice 2 cosas importantes, si de veras escucháis mi voz
y guardáis mi pacto, este versículo 5 es crucial. Es el pacto que Dios hace con Israel. Ya sabéis que Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Israel. Aquí se lo está haciendo a Moisés con el pueblo. Sí, dos cosas. De veras, o sea, verdaderamente escuchas mi voz, prestas atención a lo que te digo, comprendes, conoces lo que yo tengo que decirte, y segundo, guardas mi pacto, o sea, lo llevas a cabo, entonces, solo entonces, vosotros seréis el objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué pacto más enorme, más maravilloso. Mirad, hay dos tipos de pactos, entre iguales y cuando hay una diferencia de autoridad entre uno y otro. Un pacto, un acuerdo entre iguales es, tú y yo nos comprometemos a cumplir un matrimonio. Por eso es tan importante el matrimonio, porque tú te comprometes a un pacto y el otro también. Cuando dos personas se van a vivir juntas, no hay pacto, no hay acuerdo. Nos vamos y hasta que dure. Pero un pacto te obliga a cumplir lo que se te requiere. Entonces, cuando son dos iguales, ambos tienen que cumplir la expectativa. Pero cuando hay esa autoridad y esa diferencia entre Dios y el pueblo, Dios dice, yo voy a cumplir mi parte, yo lo voy a hacer todo, solamente obedéceme, escúchame y hazme caso, y te irá bien. Y es lo que hace un padre con un hijo. Hijo mío, yo te voy a dar de comer, te voy a alimentar, te voy a querer, tal, pero obedéceme, pónmelo fácil. Y si no me obedeces, recibirás castigo. Seguiré queriéndote, pero no podrás disfrutar de todo aquello que tengo guardado para ti. Y eso es otro problema de la autoridad malentendida, que se le dan a los hijos las cosas sin que hayan correspondido a la obediencia. Y eso se llama malcriar. Cuando un hijo no cumple la expectativa, tiene consecuencias. Y le hacemos bien cuando cumplimos ese pacto. Y hemos hecho un acuerdo. Si hace los deberes, te voy a dar un premio. Si no lo hace, pero es que yo quiero... No. Y si somos firmes, haremos personas maduras. Si no, las convertiremos en personas consentidas que nunca llegarán a nada porque creen que se merecen lo que se les da. Las cosas hay que ganárselas. Y Dios dice, yo tengo preparado para vosotros todo esto. Cumplir mi objetivo. Ese es el pacto. Que vosotros cumpláis vuestra pequeña parte, que es la fácil. Yo voy a hacer todo lo demás. Así que si nosotros oímos la voz de Dios, la palabra, y la obedecemos, seremos objeto de su predilección sobre todas las naciones. Hermano, es la Iglesia la que ahora es predilecta. Y dirás, pero Israel sí se convierte. Israel sí se convierte. Y ya sabemos que en los últimos tiempos Israel conocerá al Mesías. Mientras no, como pueblo sigue siendo pueblo de Dios, pero los individuos que estén lejos y que nunca se arrepientan no disfrutarán de este pacto, no serán predilección de Dios. Por eso la Iglesia ahora es objeto de su predilección. Dios está atento a nosotros, bendito sea, porque suya es toda la tierra y todos los pueblos, pero va a bendecir de una manera especial al pueblo que le pertenece, que se sujeta a él. Y vosotros me seréis, y aquí vienen dos cosas, un reino de sacerdotes y una nación santa. Dos cosas diferentes y complementarias. Un reino de sacerdotes es un reino donde sus ciudadanos son mediadores entre el resto de las naciones y Dios. En ese tiempo Israel sería la intermediaria, ahora somos nosotros. Nosotros tenemos que ser los mediadores, los sacerdotes, entre Dios y el resto de la humanidad. De ahí la importancia de acercarnos a la gente y reflejar el carácter de Cristo. Y una nación santa, es decir, apartada, consagrada. Todas las naciones son de Dios. No que vivan conforme a la voluntad de Dios, pero a Él le pertenece. Sin embargo, hay una nación que se llama la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, que es una nación que ha sido apartada para Él. Y se consagrarán, ¿cuándo? En las bodas del Cordero. Eso será el momento culmen. Estas son las palabras que hablará a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo
y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahvé le había ordenado. Es decir, bajaron, y cuando bajaron, o sea, bajó Moisés, entonces les dio a ellos las palabras que Moisés le había dicho. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: haremos todo lo que Yahvé ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. Es decir, cuando baja, el pueblo dice sí al pacto, sí al pacto. Y entonces lo que ocurre es que al final se cierra lo que Dios pide y el pueblo responde amén. ¿Y sabes para qué subió una segunda vez al Sinaí? Para decirle a Dios que el pueblo haya dicho que sí. Pero vamos a ver, Dios no sabía ya que el pueblo haya dicho que sí, incluso antes de que lo dijera, sí. Pero lo que está hablando es de la importancia que hay en el diálogo con Dios. No podemos presuponer que como Dios lo sabe todo, ya no tenemos que decirle. Dios dice, sí, yo quiero mantener un diálogo, pero no es por mí, es por vosotros, porque yo sé lo que yo voy a decir, lo que tú me vas a responder, lo que yo te voy a volver a decir, lo que me vas a responder. Yo lo sé, pero tú no. Y para mantenerte cerca necesitas estar conmigo. Así que gloria a Dios. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé, es decir, que subió por segunda vez para decir, tu pueblo ha dicho que sí. Y Yahvé dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti. Si se puede apagar el ordenador, lo digo para que... Sí, sí. Dice, he aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube, es decir, de una manera natural o manifestando problemas atmosféricos, él viene de la nube manifestándose a través de relámpagos y de truenos. Así que dice, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti, siempre. Y Moisés declaró a Yahvé las palabras del pueblo. Vemos aquí algo muy importante. He aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube. Nadie va a Cristo si el Padre no lo lleva. Dios siempre tiene la iniciativa. Dios siempre toma el primer paso, nunca nosotros. Por eso, qué bonito es que Dios se acerque a nosotros, nos reclame, nos llame y nosotros respondamos sí, sí quiero. A Dios le encanta, aunque Dios ya sabe la respuesta. Y a veces no respondemos siempre a sus expectativas, pero Él está trabajando con nosotros de una manera en que sí. Pero lo hace a través del espesor de la nube. Imaginaros el monte Sinaí, que es enorme, una cordillera grandísima, pero tiene una peña enorme y todo eso estaba lleno de humo. Y ahora veremos que Dios se manifestaba de una manera muy especial. Y dice en el 10, entonces Yahvé dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Y yo me preguntaba, ¿por qué hoy y mañana? ¿Por qué hoy no? ¿Solamente hoy? ¿Por qué hoy y mañana? Dice, y así estén preparados para el tercer día. Porque el tercer día Yahvé descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos del pueblo. ¿A qué está haciendo alusión? Cristo estuvo 3 días y al tercer día resucitó. Está haciendo una analogía del proceso de muerte y resurrección de Cristo. Y hermanos, voy a anticipar un misterio. El Sinaí es tipo de Cristo. Lo que ocurre, y vamos a ver ahora, representa a Jesús. Y entonces vamos a entender por qué Dios no le permitía ciertas cosas al pueblo y otras sí. ¿Por qué en un momento Dios dice no y después sí? Porque lo que está haciendo es una memoria de lo que varios miles de años después va a ocurrir. En este caso, dice, preparado el primero y el segundo. Al tercer día, Yahvé descenderá. Al tercer día, Cristo resucitará. Maravilloso, ¿verdad? Y dice, y marcarás límites en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte, o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte, ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente el cuerno del carnero, entonces subirán al monte. ¿Por qué?
cuando sonara el cuerno y antes no. Acordaos, cuando María Magdalena ve a Jesús resucitado al tercer día, quiere agarrarlo. ¿Qué le dice Cristo? No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Increíble que el Señor, con este detalle que pasa desapercibido, está hablando de los momentos más maravillosos de la resurrección de Cristo. No me retengas porque todavía no he subido al Padre, y cualquiera que lo tocare será muerto. ¿Por qué? Porque contaminará el monte. Y el monte es Cristo, y Cristo es santo. Y por tanto nadie puede contaminarlo. Dice que además, cuando suene el shofar, o el cuerno de carnero, ellos subirán entonces al monte. ¿Cuándo fue eso? Cuando Cristo baja y se presenta a los apóstoles, se presenta a más de 500 y está durante 40 días enseñándole ¿el qué? La ley. Y aquí baja Dios y al tercer día, cuando el pueblo está preparado, ¿qué les enseña? La ley. O sea que todo esto está hablando de esos 40 días antes de que Cristo fuera glorificado. Cristo ya estaba siendo glorificado, pero antes de que subiera al cielo definitivamente, todo ese proceso es esto que estamos leyendo. Es tremendo como el Señor revela. Y el shofar siempre avisa al pueblo. Es un aviso para el pueblo. En el versículo 13 dice, cuando el shofar resuene prolongadamente, es decir, un sonido largo, ellos entonces subirán al monte. Siempre es ese sonido un llamado del pueblo. Dios está llamando a su pueblo y el pueblo está sordo. Llama para hablarle la palabra y el pueblo no responde. Sigue en su vida, en su actividad. Hay como tapones. Y es la carnalidad que a veces nos asedia, la presión, el cansancio, las distracciones. Ya sabemos que tenemos enemigos, ¿no? La carne, el mundo, el diablo. Está intentando que no escuchemos el shofar, pero el shofar no ha parado de sonar. Los voceros de Dios, que son los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los líderes de redes, todos los voceros de Dios están tocando el shofar a través de la palabra. Pero hay personas que la escuchan y responden y personas que no. Por eso dejamos de tocar el shofar. No, el shofar hay que seguir tocándolo. Porque una reunión vengan muchos o pocos va a determinar que sigamos o no sigamos. No, tenemos que seguir tocando el shofar y que el pueblo responda. Si no responde, ya cada uno con Dios tendrá que ajustar cuentas. Pero el shofar tiene que sonar. Es más, nadie lo tocaba. No era lo que el pueblo tocara. El shofar venía del mismo trono de Dios. O sea que el llamado no era humano, era divino. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y se lavaron sus vestidos. La forma de santificar era lavarse el cuerpo, lavarse la ropa. Evidentemente, ¿eso te santifica delante de Dios? No. ¿El bautismo te salva? No. Lo que es una representación de lo que debe haber dentro. Pero ¿cuándo una persona es santa delante de Dios? Cuando Cristo muere en la cruz. Hasta que Cristo no muere, nadie es santo, aunque se arrepienta de sus pecados. Por lo tanto, es una manifestación de lo que debía de ser, limpiados por fuera. Limpiados por fuera. De hecho, el pueblo no estaba limpio por dentro, porque ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Ahora veremos que hay diferencia en la forma de reverenciar a Dios, y unas son legítimas como las de Abel y otras ilegítimas como las de Caín. Luego dice el 15 que dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Es decir, abstinencia de los deseos y de las pasiones. No es que hablara de que el contacto con tu mujer o tu marido es algo malo. No, no, no. Para Dios es santo. Sea honroso para todo el lecho sin mancilla. Pero lo que está diciendo el Señor es: la comida es buena, pero ayunad. Absteneos de placeres, de lo que os ata al mundo, a lo terrenal. Ahora mismo, consagraos a mí. Esa es la explicación por la que Dios le dijo: tampoco tengáis contacto con vuestras esposas, porque os quiero
completamente consagrados para este momento. No estéis con preocupaciones terrenales ni con deseos del corazón. Y al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos. En otros pasajes anteriores decía, y hubo voz de Dios. Es como Dios hablando a través de los elementos naturales. Y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido de shofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Aquello tenía que ser impresionante y terrorífico. Truenos, es un trueno que cae encima de nosotros, estando en nuestras casas, y nos asusta, porque imagínate uno tras otro, a la intemperie, no en tu casa resguardado, además unos rayos enormes, el monte lleno de humo, o sea, aquello tenía que ser espantoso, ¿verdad? Claro, Dios estaba intentando mostrar al pueblo, impresionarlo, para que viera la naturaleza de quién era, el alcance de su poder y su autoridad, que un Dios invisible se hace visible a través de las cosas creadas. Evidentemente, Romanos habla a través de Pablo de los hombres, de toda la creación, pero es que aquí está dando también un apéndice de esto. Dios manifiesta su poder a través de las cosas creadas, truenos, relámpagos y una neblina profunda. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios, y se ubicaron en la parte baja del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hasta el mismo monte temblaba ante el poder de Dios. Y el sonido de shofar se hacía cada vez más fuerte. ¿Había escuchado un shofar? Impresiona. Impresiona. Imagínate un sonido que es natural, pero no proviene de algo natural, porque un trueno y un relámpago lo producen las nubes. Son tormentas eléctricas, pero un shofar que no sople un humano y continuamente sonando, y además decía que iba increciendo, o sea, cada vez más fuerte. Aquello sería algo que cortaría el aliento. Y Moisés hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Es decir, la gente escuchaba trueno, pero era la conversación de Moisés con Dios. Y eso es lo que ocurre hoy con las personas que han nacido de nuevo. Pueden hablar con Dios cara a cara, sentir su presencia y oír su voz. El de fuera no entiende nada. No lo escucha, no lo comprende. Piensa que es sugestión o impresiones o una forma de escapar de un problema, pero no puede entender porque le falta el espíritu humano. Pero Moisés hablaba cara a cara con Dios y el pueblo escuchaba truenos y relámpagos. Y Yahvé descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió la tercera vez. La primera para darle instrucciones generales. La segunda para mostrarle la respuesta del pacto que el pueblo había respondido sí. Y la tercera, ya Dios le manda advertir al pueblo. La tercera sube para decirle que no toquen el monte. Que no toquen el monte. Como diciendo, el monte es mi hijo. Que nadie se atreva a pisarlo. Que nadie se atreva hay que guardarlo porque está puro y santificado. Así que para eso subió por tercera vez o fue llamado por Yahvé a Moisés. Luego Yahvé a Moisés le dijo, baja, advierta al pueblo, no sea que irrumpa hacia Yahvé para observar y caigan muchos de ellos. Por la curiosidad de decir, ¿quién produce esto? ¿Cómo será Dios? Se atrevan a subir. Y eso es lo malo de acercarse a Dios por curiosidad, pero no por respeto, no por amor. Hay personas que están buscando a Dios, buscando la experiencia, buscando su beneficio, pero realmente no están buscando agradarle a Él, respetarlo a Él. Cuidado, porque el que toma la cena del Señor indignamente puede acarrear juicio sobre sí. Y dice que algunos están enfermos y muchos han muerto. Hermano, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos han muerto por tomar indignamente la cena del Señor. Era exactamente lo mismo.
subir indignamente al monte Sinaí que representa a Cristo. Es exactamente otro símbolo de acercarse a Dios con manos inmundas. Dios es santo, santo, santo. Y a no ser que haya un arrepentimiento verdadero y un nuevo nacimiento, no somos dignos. Y somos dignos por la sangre de Cristo. No porque nosotros seamos buenos, porque seguimos fallando, aunque la sangre de Cristo nos vuelve a limpiar como el mar limpia todas las huellas que hay en la orilla cada vez que pasa. Y por mucho que pasen las personas, el mar sigue ablandando y limpiando las huellas, pues así es la sangre de Cristo. Es como una ola que constantemente pasa por nuestra vida y nos limpia. Y parece que nunca nadie ha pasado por ahí. Como si nunca antes, como si esa playa fuera virgen, así es el Señor. Porque ya nunca más se acordará de nuestros pecados. Siempre es una primera vez en su presencia en santidad. Y santifíquese también los sacerdotes que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido, diciendo: delimita el monte y santifícalo. Y Yahvé le dijo: anda, baja. Moisés le dice: no te preocupes, Señor, que está todo organizado. Nadie va a subir, nadie se va. Baja, porque yo conozco el corazón de mi pueblo y sé que son duros de corazón, y no van a hacer caso. Baja, anda. Luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes del pueblo no irrumpan para subir ante Yahvé, no sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos para decirles: por favor, que nadie pise, porque tendremos que apedrearos por haber infringido la voluntad de Dios. Y ahora entramos en el capítulo 20. Y aquí entramos en algo muy interesante y que hay mucha confusión. ¿Cuándo recibe Moisés el decálogo? Que realmente el decálogo son 10 palabras, no 10 mandamientos. Una palabra por cada mandamiento. ¿Desde dónde lo hace Dios? ¿Le hace subir a Moisés arriba? No. Dios desde el monte habla a todo el pueblo que estaba ya preparado después de 3 días de santidad. Y le habla a Moisés, le habla a Aarón, le habla a los líderes y le habla al pueblo. Y aquí aparecen los 10 mandamientos o el decálogo, las 10 palabras. Y habló Elohim todas las palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, por razón por la que estás aquí. Qué bueno es que Dios nos recuerde: hijo, yo soy tu Dios, estás aquí por causa de mí. No hay otro motivo, no es que te dijeran, no es que tú fuiste, no es que te convenciste, estás aquí porque yo te traje. Nunca olvides quién fue el que te llamó, el que te escogió y el que te consagró. Y ahora dice: teniendo en cuenta esto, que estás aquí por mí, te digo lo que tienes que hacer, el pacto. Si oyeres hoy mi voz y obedecieres, seréis mi especial tesoro, pueblo de mi predilección. Dice el primero: y que sepáis que los 10 mandamientos o las 10 palabras han tenido distintos criterios. ¿Por qué? No siempre se ha considerado que eran los mismos. Lo que voy a decir es la primera interpretación, pero hay otras. Hay algunos que en los primeros versículos los dividen en 2 leyes. No te harás imagen, y la segunda mandamiento no lo adorarás. Y separan en 2. Y después unen unos con otros, pero el que estamos dando es la interpretación correcta, la más antigua y la que hoy día la mayoría de los teólogos consideran que es la correcta. El primer mandamiento es: no te harás otros dioses delante de mí, lo cual era muy habitual. Acordaros cuando Jacob y su mujer Raquel salen de la casa de Labán, ¿qué es lo que escoge Raquel? Los ídolos de su padre. El hombre es idólatra por naturaleza caída. Y entonces buscaba un tótem, un ídolo que los protegiera en el camino. Y aquí dice: no te harás otros dioses delante de mí. Hay muchísimos: Baales, el dios Moloch. Dice la palabra, y esto es muy importante que lo entendamos acerca de los dioses. Dice Dios que un ídolo nada es. Una estatua nada es. No puede hablar, no puede escuchar, no va a afectar tu vida. Pero dice: lo que a los ídolos se sacrifica, a los demonios se sacrifica.
¿Cuál es el sentido? ¿El ídolo? No. Es la manifestación demoníaca que detrás está haciendo influencia para que se adore a ese ídolo indirectamente, se hace al demonio que lo está inspirando. Por eso, un ídolo nada es, pero si se adora a ese ídolo, que sepamos que detrás hay un demonio que está recibiendo gloria y adoración. Así que Dios es ninguno, es decir, no tendremos en nuestro corazón amor para nadie por encima de Yahvé. Yahvé debe ser el motivo de nuestro amor. Y aquí viene el segundo mandamiento, o la segunda palabra. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto ha traído mucha confusión. No se puede hacer imagen, o sea, dibujo, ni estatua. Pero ¿os acordáis que había encima del arca, el arca de la alianza? 2 querubines. Dios manda hacer una imagen o una estatua de lo que hay en el cielo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Confundiéndonos? Es que este mandamiento va unido al versículo 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que la aborrecen. O sea, no se pueden desligar, no son 2 mandamientos, es uno. Tú no podrás hacer ninguna imagen que luego vayas a adorar, porque estos que hablan de las imágenes tienen fotos de su familia en sus casas, y eso es una imagen, es una foto, es una imagen de la realidad, en este caso de lo que hay en la tierra. Luego Dios no está hablando del arte, Dios lo que está hablando es de adorar a esa imagen en representación de Dios. Ese es el pecado, y ese realmente es el segundo mandamiento o la segunda palabra. Y aquí dice algo muy interesante, que Dios es celoso. Los celos de Dios no son los nuestros. Nuestros celos suelen ser egoístas y enfermizos a veces. Y no queremos compartir el cariño de nuestros hijos con otros. Y eso es egoísmo, no es amor. Ahora, el celo de Dios es, no te contamines. No le des a los demás y tires lo que yo te he dado. Disfrútalo conmigo, yo soy tu padre. Ven, quédate conmigo. Y Dios se enfada cuando nosotros preferimos a otro en lugar de a Él. Como se enfada un padre cuando el hijo prefiere estar con el vecino que contigo. Eso ¿te molesta? Si te estoy dando todo, te estoy cuidando, estoy dando mi vida por ti, no duermo. Todo lo que yo trabajo es para darte. Ahora vas a elegir un extraño que no ha hecho nada por ti. Es indignante. Y Dios dice, ¿qué te ha dado el fútbol? ¿Qué te ha dado la música? ¿Qué te ha dado el artista? ¿Qué te ha dado el trabajo? Si todo te lo doy yo, que he estado contigo desde que te llamé, te he estado cuidando desde antes de que fueras creyente. ¿Me vas a dejar por la familia? ¿Por el trabajo? Y ese es el problema cuando dice la palabra que Dios es celoso. Y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo me preguntaba, ¿por qué hasta la tercera y cuarta y no la quinta o la sexta, o la novena o la segunda? Porque, hermano, está hablando de un hogar. El padre vive con el hijo, con el nieto y con el bisnieto. Estamos hablando de una familia no nuclear como la de ahora, donde son padre e hijo. Estamos hablando de una familia patriarcal, donde había varias generaciones conviviendo temporalmente en el mismo lugar. Entonces lo que está diciendo es, cuando los padres pecan, toda la familia es afectada. Es la consecuencia. No es que los hijos paguen o que yo los castigue por la culpa de otro, porque dice la palabra que Dios no castigará a uno por la responsabilidad de otro, pero las consecuencias sí que la van a padecer. Un padre alcohólico, la consecuencia la reciben todos, la mujer, los hijos, todos son maldecidos por un hombre o una mujer que está pecando. Por eso dice que Él visita esa maldad y que permite las consecuencias. Pero mira lo que dice, y aquí viene el punto. Dice, pero entonces, si uno de los hijos se arrepiente, mira lo que dice.
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si alguien en esa familia, en esas generaciones, se arrepiente, pide perdón y se entrega a Dios, la maldición se rompe. Nosotros podemos traer herencias y maldiciones familiares, pero en el momento que tú te entregas al Señor y el Espíritu Santo entra, la maldición se rompe. Y tú ahora empiezas un linaje nuevo. No tienes que arrastrar toda la basura familiar que puede ser de décadas o de siglos. Tú empiezas ahora un nuevo linaje. Cuando mi esposa y yo aceptamos a Cristo, rompimos con todo. No la cultura de mi familia, no la identidad de mi familia, pero sí con las ataduras espirituales, con el pecado generacional, con las tendencias a hacer lo malo. Se rompió. Ahora nuestros hijos y nuestros nietos tienen un nuevo linaje. Claro, cada uno tiene que decidir. Cada uno tiene que tomar su decisión. Ya hemos dicho muchas veces que nacer en la iglesia no es nacer en Cristo. Tiene que tener su encuentro con Jesús y nacer de nuevo. Pero fijaros, pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, la misericordia es mucho mayor que la visita de la maldad. Dios permite las consecuencias del pecado a corto plazo, pero su misericordia es enorme y eterna de generación en generación, y Dios no olvida. De hecho, Salomón no vio el reino dividido a pesar de su pecado, porque Dios amaba a su padre. Dice que sepas que esta maldición que tú has provocado no te va a afectar a ti, sino a tus hijos. Y lo hago no por ti, sino por tu padre, que tenía un corazón conforme al mío. Fíjate, la bendición de David perduraba a pesar de haber muerto todavía en sus familiares. Tu bendición va a salpicar a tu gente. Aunque tú no sepas ni puedas estar, Dios dice, no voy a dejar que el enemigo tome ventaja porque hay alguien que está protegiendo a la familia. Precioso, ¿verdad? La misericordia de Dios. El séptimo, que es el tercer nombre o el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Y esto es muy importante porque estamos hartos de decir, oh my God, oh Dios mío, el nombre de Dios. Ya sabemos que el nombre de Dios es Yahvé. O delante de Dios. ¿Vale? Entonces, o delante de Dios. Quiere decir, usamos a Dios como una coletilla, pero pierde la importancia de su nombre. Entonces, ¿cómo podemos tomar el nombre de Yahvé en vano? Por ejemplo, para respaldar una mentira, para que nos crean. Es una forma de tomar el nombre de Yahvé en vano. O usándolo de una forma trivial, como hemos dicho. O también abusando espiritualmente. Personas de autoridad en la iglesia que usan el nombre de Dios. Dios me ha dicho. Y pueden abusar de nosotros. Así que hay que tener también cuidado, ¿verdad? Otra cosa es que haya una discrepancia entre pastor o autoridad y oveja, y la oveja se revuele. Eso es otra cosa. Pero cuando hay abuso de autoridad en nombre de Dios, eso es peligroso. Entonces, Dios eso lo va a condenar. También usarlo como amuleto, ¿no? Tengo puesto Yahvé en la puerta de mi casa porque eso no te protege de nada. Tener la Biblia abierta para que los malos espíritus... Mentira. Si Satanás conoce la Biblia mejor que tú, se la leyó de memoria a Cristo en el desierto. O sea, la Biblia abierta, eso son amuletos y supersticiones. Es una vida consagrada, es vivir el Evangelio lo que preserva tu familia de los ataques del enemigo, ¿verdad? O representarlo mal. Tomar el nombre de Dios en vano es representarlo mal, cuando yo no estoy dando testimonio. Y lo hacemos muy a menudo, pero para eso está el pedir perdón. Señor, perdóname porque soy tu hijo, tenía que haber dado tu imagen y he dado la mía. Y la mía no sirve para nada. Entonces esa es una forma de tomar el nombre de Dios. Simplemente es bueno saberlo para pedir perdón. Señor, lo he hecho mal, perdóname. Yo tengo que pedir perdón más frecuentemente de lo que quisiera. Bueno, vamos a ir con el cuarto. Acuérdate del sábado para santificarlo. Sábado no es el sábado nuestro. Sábado es la palabra sabat, que significa reposo. ¿Vale? Nuestro reposo no es el sábado, es el domingo. Sabat no es un día de la semana, es un día
de dedicación a Dios, que debe ser cíclico, cada 7 días, cada 7 días. Nosotros tenemos el domingo porque Cristo resucitó en domingo, y Él es nuestro pan, nuestro vino, nuestro Dios, nuestro patriarca, nuestro pastor. Él volvió a la tierra, o mejor dicho, a vivir el domingo, y por eso las iglesias tienen su sabbat el domingo. Pero es que sabbat es sábado. No, sabbat es reposo. Así que sabbat no es nuestro sábado. Hay que entender que lo que Dios está diciendo es, guarda un día para mí. Por eso el pueblo de Dios también transgrede esta ley. Porque aquí no está hablando de la ley civil ni la ley ceremonial. Está hablando de la ley moral. Porque estos 4 primeros mandamientos o palabras son con Yahvé, con Dios. Guardarás el sabbat y me lo consagrarás a mí. Ese día me pertenece. Ese día no quiero que trabajes, no quiero que te entretengas, quiero que me dediques ese día a mí. Y eso es importante, y el pueblo de Dios muchas veces no entiende esto y cree que es el sábado. Y si estoy incumpliendo el 4.º mandamiento, no, es el sabbat lo que tú tienes que guardar, es el reposo, y nosotros lo hacemos el domingo. Y Dios dijo, 6 días trabajará, 1 descansará. Estamos rompiendo el sabbat y eso está trayendo consecuencias en las familias. Hay que cuidar el sabbat. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7.º es sabbat, reposo, para Yahvé tu Dios. No harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal. Es decir, que no lo sacarás a pastar por el campo, le pondrás la paja en el granero, pero que tampoco trabaje, ni tu extranjero, que está dentro de las puertas. Y Él nos dio ejemplo con la creación. ¿Él necesitaba descansar? No, nos estaba dando un modelo de vida para nosotros, porque Dios nos creó para que cada 6 días descansáramos. O sea, al 7.º día descansáramos. Y el cuerpo se normalizara, y el campo, y todo se restaurara. Y al 8.º día comenzamos de nuevo. Y así se va manteniendo y no caemos en la esclavitud de hoy, donde ya te dan el día que quieren en el trabajo, ya no hay cíclico, hoy puede ser martes, mañana. El diablo se ha encargado de romper el sábado. Esto no es simplemente un problema comercial, es un problema espiritual. Y hay que orar por esto. Señor, yo quiero guardar el sabbat y tener el día de reposo y compartirlo con tu iglesia. Cristo resucitó no el martes, ni el jueves, ni el viernes, resucitó el domingo. Y Él instituyó el sabbat el domingo. Oremos al Señor por trabajo donde el sabbat pueda ser un tiempo donde nosotros nos consagremos al Señor. No por ti, sino por Él, porque Dios quiere que un día a la semana su iglesia completa esté consagrada para honrarlo a Él. Cuando tú coges el sabbat a tu antojo, estamos dividiendo la iglesia y estamos rompiendo el cuerpo de Cristo. Es muy importante, ¿eh? Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó el 7.º día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día sabbat y lo ha santificado. Y ahora viene el 5.º, que indica que la señal del fin de los tiempos se está cumpliendo. El amor de muchos se enfriará. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Yahvé tu Dios te da. Honra. Y hay promesa especial con este. Oye, con los otros no, pero con este sí. ¿Por qué? Porque los padres son como Dios para los hijos. Y un hijo tiene que respetarlo. Hoy día son colegas. Hoy día no hay respeto. Hoy día no hay ese sometimiento. ¿Qué significa honrar? Básicamente significa 3 cosas. Primero, respetar. Considerar que hay que respetarlos, hay que tratarlos con educación, no vejarlos, no tratarles como si fuera... No, respeto. Y si no estás de acuerdo o te has peleado con ellos, tú respetas. Segundo, considerar su autoridad. Es verdad que cuando uno sale de su casa, ya tiene la mujer la autoridad del esposo. Pero cuando tú tengas relación con tus padres, reconoce su autoridad. Reconoce su autoridad. Porque no solamente te ha cuidado, te ha criado, se ha desgastado para servirte, sino que Dios le ha dado una autoridad.
¿Entienden? Bueno, y dice, la tercera forma de honrar a tu padre es cuidarlos. El abandono es una forma de deshonra. No necesariamente significa que si llevo a mis padres ya mayores a un centro de una residencia los estoy abandonando. No, los puedes abandonar o puedes visitarlo, respetarlo y honrarlo hasta el último día de su vida. Pero estas tres cosas se considera honra: respeto, reconocimiento de su autoridad y cuidado. Hay que tenerlo cuidado. Y dice en el versículo 13, y pasamos ya al sexto, no asesinarás. Claro, está hablando de algo premeditado, no accidental. Si tú matas a alguien porque lo has pillado con un coche, no es un asesinato, no está dentro de este decálogo moral. Pero aquí está hablando como en Mateo 21, y aquí sí que podemos acercarnos a Mateo, porque Jesús habla sobre estos mandamientos. En Mateo capítulo 5. Mira, respecto al asesinato, lo dice en Mateo 5, 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. La ley que estamos leyendo. Y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. ¿Qué juicio? Al del gran trono blanco o juicio final. Pero yo os digo, y aquí viene algo importante, cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto a ese juicio. Si no restaura, no perdona, quedará expuesto. Y cualquiera que diga a su hermano, raca, que es la palabra original, que significa imbécil o estúpido, quedará expuesto ante el Sanedrín. El Sanedrín era donde el Congreso de los Diputados, digamos, ¿vale? El Estado. Y cualquiera que diga moré, que significa estúpido, significa, o sea, un insulto, una vejación, quedará expuesto al fuego del infierno. O sea, expuesto es que estás en riesgo de ir allí. Por lo tanto, Dios está diciendo, no mates a nadie, pero si tú haces estas cosas, puedes estar asesinando espiritualmente a alguien. Así que, ¿qué dice el Señor? Restaura. Por eso dice, si tú presentas tu ofrenda y sabes que alguien tiene algo contra ti, restáuralo, en la medida de lo posible. ¿Vale? Otra cosa es el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue. ¿Fue el padre tras él? No. Esperó que el hijo volviera. O sea, hay formas de actuar, pero perdonar en el corazón es imprescindible. Hay veces que es tan doloroso el daño recibido que hace falta un proceso de restauración. Pero la intención primaria debe ser, a pesar de que ahora mismo no puedo ni verlo, yo decido perdonarlo. Esa decisión sí la puede hacer. Y te pido, Señor, que quite ese dolor y que pueda ver a esa persona de forma normal. Pero yo decido perdonarle, te pido que le vaya bien. Eso es restaurar. ¿Entendéis? Y mira lo que dice, sigue diciendo en el 14, no adulterarás. Y Mateo 5, 27, 28, no lo voy a leer, pero lo voy a decir. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que desea en su corazón a otra persona que no es la suya, ya está adulterando para Dios. ¿Por qué? Porque no te has acostado con esa persona porque no has podido. Porque no tienes la posibilidad. Pero ¿y si la tuvieras? Entonces para Dios ya está el pecado. Porque no ha concebido, pero realmente está embarazada. Es como decir, bueno, el niño no ha nacido, pero está embarazada. Pues puedes estar embarazado de un adulterio sin haberlo dado a luz. Por eso hay que arrepentirse. Oye, pasa, pides perdón. Señor, ayúdame, yo esto lo quiero borrar, ni te agrada a ti, ni me agrada a mí, porque el diablo también puede ejercer esa influencia. El 8, no hurtarás. Aquí hay diferencia con robar. ¿Por qué? El hurto es cuando tú te apropias de algo. El robo, puede haber distintos tipos de robo, puede ser con coacción, puede ser con amenaza, hay otros componentes. Aquí está hablando de apropiarte de algo que no es tuyo. No hace falta violencia, no hace falta ni que se entere el dueño, a lo mejor no se entera nunca, pero no importa, es un hurto. Estás apropiándote de algo que no te pertenece. ¿Y por qué es tan importante? Porque ¿de quién es todo? De Dios. ¿A quién le estamos robando? De Él es la tierra de su plenitud. Cuando yo me apropio de un bien que Dios le ha dado a otro para que lo gestione, ¿le estoy robando a Dios?
He dicho, no, no, yo quiero gestionarlo yo. No, perdona. Tú quieres gestionarlo para tu provecho, pero esto no te lo he dado a ti, se lo he dado a él. Por eso es tan importante. No declararás falsos testimonios contra tu prójimo. Aquí, en el 9º, muchos hablan de la mentira, pero esto es mucho más allá de la mentira. Tú puedes mentir en un momento dado para salir del apuro, pero aquí está hablando de algo mucho más grave. Es que tu mentira está haciendo que una persona sea perjudicada. Es mucho más abierto y mucho más extenso, ¿no? Tú puedes hacerlo exagerando algo. Puedes hacer que una persona sufra las consecuencias de tu exageración, o mintiendo, ¿no? O silenciándote. Cuando tú sabes la verdad, están acusando a alguien y tú te callas, porque no quieres meterte ahí. Esa es una forma de falso testimonio. Porque pecar puede ser por palabra, por obra y por omisión. Pero cuando tú puedes hacer un bien y no lo haces, Dios te está considerando que estás pecando, porque te ha puesto en el corazón hacer algo y tú no quieres. Estamos hablando que esto no es para condenación, sino para arrepentimiento. Señor, perdóname, porque sé que yo tenía que haber hecho esto y no lo hice. Perdóname, dame otra oportunidad. Y Dios, un Dios de oportunidad, ya sabéis, que visita la maldad en 4 generaciones, pero la misericordia en millares, ¿verdad? Y aquí viene algo, el 10º es muy interesante. Dice que no codiciarás. ¿Codiciar qué es? Desear algo que no es tuyo, que le pertenece a otro. Dice, ni la casa de tu prójimo, ¡ay, qué casa más bonita! Voy a hacer todo lo que pueda para quedármela. Ni la mujer de tu prójimo, y tú dices, bueno, pero eso no es adulterio, claro, es una forma de adulterio. Lo que hizo David con Betsabé fue adulterio y fue codicia. Acordaos lo que le dijo el profeta Natán. Había un hombre que tenía miles de ovejas y otro, su vecino, que tenía una oveja. La consideraba como parte de su familia. Y llega un invitado a la casa del rico y en vez de coger uno de sus corderos, va y coge el cordero del vecino. David se enfadó, le subió la bilirrubina. Dice que se puso colorado y dijo, ¡ese hombre merece la muerte! Y el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Está hablando al rey, pero este venía de parte de Dios. Y no hay nadie más elevado que el que representa a Dios. Y entonces él se arrepintió. ¿Por qué? Porque le había robado a Urías Eteo, la única esposa que tenía, teniendo David más esposas. Y pudiendo adquirir más esposas, aunque Dios le había dicho, cuando te levantes como rey, ten una sola esposa. Dios lo dijo desde el principio. Y esa fue la maldición de Salomón, que se apropió de 700 esposas y 300 concubinas. Algo increíble. Y esa fue su perdición. Así que no codiciará a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia realmente es desear intensamente. No es, ¡ay, que me gustaría esa casa, qué bonito ese coche, que me encantaría tenerlo! No. Es ese deseo intenso que no te deja vivir por algo que no te pertenece. Y lo hay. Es la envidia. La envidia te puede llevar a la codicia, a decir, ¡ay, yo quiero eso! ¿Y por qué no lo voy a tener? Y tal. Y han ocurrido cosas terribles. Así que, después de estas 10 palabras, decálogo, no significa 10 mandamientos, sino palabras, todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos, y el sonido de shofar, y el monte humeaba, y viendo el pueblo, se estremecieron y se mantuvieron lejos. El pueblo estaba siendo advertido e instruido. Yo estoy seguro, hermano, que se empieza a escuchar un shofar en el cielo y las iglesias se llenan. ¡Seguro! Pero se llena que nos va a faltar sitio y que 3 cultos que hiciéramos nos faltaría gente. Sitio para albergar a la gente. ¿Por qué? Porque estamos apelando a lo superficial, a lo carnal, a lo sensitivo. Pero Dios busca adoradores espirituales. Por eso un culto de milagros atrae a tanta gente. Por eso si el shofar en el cielo entrara en escena, las iglesias se llenarían, pero no de gente espiritual, sino de gente carnal que tiene miedo o que busca sensaciones. Y por eso muchas veces la iglesia está medio vacía, porque no hay muchos verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad, que no necesiten manifestaciones externas para notar la presencia de Dios. Y dijeron a Moisés, el pueblo, habla tú con nosotros y te escucharemos.
pero que no hable Elohim con nosotros, por favor. Estaban aterrados. No sea que muramos. ¿Eso es temor reverente o es miedo? Es miedo. Miedo a que a perder la vida. Al final es un culto a mí mismo. Yo no me acerco porque me puede matar. Habla tú y luego nos cuenta a nosotros. No es respeto por Dios. De hecho, mostraron el poco respeto con Dios a lo largo de 40 años. Se rebelaron contra Dios constantemente. Lo que tenían es un miedo atroz ante esa manifestación que allí estaba ocurriendo. Pero fíjate lo que dice el 20. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis, no tengáis miedo, pues para probaros ha venido a Elohim, a fin de que su temor sea delante de vosotros, de modo que no pequéis. Lo que está diciendo Moisés, no tengáis pánico, no temáis por vuestra vida. Dios está haciendo esto para mostraros que lo respetéis, no pecando, que lo obedezcáis, obedeciendo sus mandamientos. Es hacerlo por respeto a Él, que os ha sacado de la esclavitud, que os ha sostenido en este tiempo, que os va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que os ha reconocido como especial pueblo entre todos, pero no por miedo a morir. Y esa es la dicotomía, que muchos se acercan a Dios por miedo, por sufrimiento, pero después, cuando son restaurados, pasa como con los 10 leprosos, que 9 volvieron a sus vidas y solo uno vino y tuvo temor de Dios y adoró. Así que es importante que uno reciba la bendición de Dios para consagrarse a Dios, no para irse a vivir su vida espiritual, entre comillas, haciendo lo que le parece. Y el pueblo se paró lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube, allí donde estaba Elohim. Cuarta subida, ya estamos terminando. Cuarta subida. Y aquí, en esta cuarta subida, aquí Dios le da las leyes detalladas. Y esto es lo que vamos a ir viendo durante las próximas semanas. Aquí ya le da detalles sobre las distintas áreas de la vida civil, ceremonial y moral. Las desglosa mucho más. Y Yahvé dijo a Moisés, una vez que sube la cuarta vez, así dirá a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde los cielos. Dios le dice, ya no he hablado a Moisés, os he hablado a todo el pueblo, habéis sido testigos. Hasta ahora todo lo que habéis visto ha sido manifestaciones de mi poder porque Moisés os lo ha dicho. Pero ahora soy yo el que os he hablado desde el monte a todo el pueblo. Ya no tenéis excusas para dudar ni para decir que Moisés está inventando lo que dice, porque todos vosotros habéis escuchado lo que le pasó a Samaria. Cuando la mujer samaritana va al pueblo, va a la ciudad, y los trae y dice, ya no creemos por el dicho de la mujer, porque nosotros hemos visto y oído al Salvador de la vida. Precioso, ¿verdad? Pues aquí le dice, acordaos, vosotros habéis escuchado mi voz. ¿Y la voz de quién era? Del Verbo de Dios, de Cristo. Por eso Cristo es, el Sinaí es tipo de Cristo. Ahí habló Dios hacia su pueblo. Y les vuelve a recordar, no hagáis de mí dioses de plata, ni os fabriquéis dioses de oro. Para mí harás un altar en el suelo, puro y duro, que yo creo. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, o sacrificios. Ya sabe la diferencia. El holocausto, el animal se quema porque es una entrega total a Dios. El sacrificio, las ofrendas, se entregan a Dios, pero se comparte con los sacerdotes y con la familia. Y la familia comía en el templo o allí partes del animal. Dice, sacrificarás tu rebaño y tu ganado. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, donde yo diga aquí, vendré a ti y te bendeciré. O sea, Dios decidirá dónde habréis de servirme. Acordaos que Jesús le habla a la samaritana porque los samaritanos tenían otro lugar de culto. Pero el culto verdadero es en el templo de Herodes. Y decía, vosotros adoráis donde no sabéis, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Por eso Dios decide dónde hay qué. Por eso cuando Dios llama a las congregaciones a reunirse, tú no puedes decir, ay, yo lo hago desde mi casa. Estás rebelándote.
Estamos rebelándonos contra Dios. No, Dios con el shofar ha congregado a su pueblo, porque aquí es donde hay la bendición. Yo habito en la alabanza de mi pueblo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Está diciendo a su pueblo, salid de vuestras casas y ahora venid al lugar donde yo indicaré que debéis adorarme. Pero creemos la falsa gracia de decir, ay, como el Espíritu Santo, como yo soy el templo del Espíritu donde yo esté. Claro, hay que adorar donde tú estés. Pero tú eres no el templo, eres una piedra viva. El templo es cuando esta piedra y con esta piedra se unen para que Dios habite. Y eso es lo que Dios está intentando incentivar en su pueblo. Y si me haces altar de piedras, dice, no las construirás con piedra labrada, nada de martillo. En esa época el hierro era sinónimo también de metal de guerra. Por eso no se debía usar un metal de guerra para construir un altar a Dios. Pues si alzas sobre él tu cincel, lo contaminarás, lo profanarás. O sea, convertirás algo que Dios creó en una cosa común, hecha con instrumentos humanos y con la capacidad humana. Y no subirás por gradas a mi altar, por escaleras, para que tu desnudez no se descubra sobre él. No había ropa interior, entonces los faldones de los sacerdotes, cuando subían las gradas, el altar estaba viendo las partes íntimas del sacerdote. Y era una forma de irreverencia entre Dios. Por eso se construían rampas, anexas al altar. Estamos hablando del inicio de la adoración de Israel. Luego vemos cómo Dios construyó un templo labrado. ¿Por qué? Porque Dios en esos templos ya quería mostrar su gloria, su grandeza y su poder. Aquí lo que le estaba mostrando Dios al pueblo era la humildad, la pomposidad de Egipto en comparación con la humildad de un pueblo que de una manera sencilla adora al Rey del universo. El pueblo de Egipto compensa eso con dioses pequeños a través de estructuras grandes. Eso es el contrario. Dios dice, no, piedras amontonadas, y ahí me sacrificarás. Nada de labrado, simplemente del corazón de mi pueblo a mí. Y aquí acabamos con esta parte. Ha sido interesante viendo que el decálogo, que significa 10 palabras, no 10 mandamientos, son interesantes y que tienen una repercusión a día de hoy. La ley es inalterable. Nunca, dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La ley moral es eterna. Es eterna. Y nosotros, mientras estemos en la tierra, debemos de cumplirla, porque ni una tilde de la ley se abrogará o se anulará. En el nombre de Jesús. Amén.